Cordial saludo, estimados aprendices, deseando que se encuentren supremamente bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es el tema de las enmiendas orgánicas. Entonces recordemos que las enmiendas son esos productos, esos elementos que pueden ser de origen orgánico, como lo vamos a hablar el día de hoy, y también inorgánico, como son la aplicación de cal, de yeso, en fin, de otros elementos. Hoy vamos a hablar de la aplicación de enmiendas orgánicas que se aplican previamente a la siembra, al establecimiento del cultivo. Entonces, antes de empezar de hablar de estas enmiendas, hay que tener muy presente que es importante pues conocer qué requiere el suelo, qué es lo que requiere el suelo. Para poder conocer qué requiere el suelo, pues nosotros previamente debimos hacer el análisis de suelos, enviar las muestras al laboratorio y una vez pues tengamos en el laboratorio los resultados del laboratorio, los laboratoristas, las personas especializadas, los edafólogos o ingenieros agrónomos o agrícolas especializados en el tema, en ese análisis de suelo nos hacen unas recomendaciones. Probablemente próximamente les estaré pues mostrando también un análisis de suelos para que nosotros miremos sobre este tema. Entonces, las enmiendas son los productos orgánicos e inorgánicos que se aplican previamente a el establecimiento del cultivo y en este caso pues también las enmiendas orgánicas, pues generalmente uno prepara el suelo, se hace la preparación del suelo y durante la preparación del suelo, bien sea de forma manual o mecánica, con equipamiento, con tractores y arados, pues entonces en ese mismo instante se están aplicando las enmiendas. Ojo, muy importante siempre tener en cuenta que las enmiendas se deben aplicar basadas o de acuerdo a las recomendaciones que nos arroje el resultado de los análisis de suelos, ¿no? Entonces, porque siempre, ya durante la presentación vamos a ver el por qué. Entonces, arrancamos. ¿Cuáles son las características o la caracterización de una enmienda? Pues digamos que las enmiendas tienen diferentes valores nutricionales. Vamos a ver algunos tipos de enmiendas. Entonces, cuando hablamos de valores nutricionales, hablamos de las composiciones de elementos mayores como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿cierto? Y también tiene algunas variables y posibilidades fitotóxicas. Entonces, bueno, mientras ustedes están viendo esta presentación, les recomiendo estar armados y dotados de una hoja de cuaderno, o bueno, un cuaderno y lapicero, ir anotando todos los temas. Si tienen preguntas, por favor escriban las preguntas para que después las respondamos, las podamos aclarar entre todos cuando estemos reunidos, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos hablando que las posibilidades fitotóxicas son cuando algunos fertilizantes, algunas enmiendas, algunos abonos contienen, por ejemplo, microorganismos, bacterias, parásitos que pueden ser tóxicas para el suelo, para la planta, inclusive para los humanos. Otra característica pues es que la humedad de los abonos deben ser pues inferior al 15%, son secos, abonos secos que no estén húmedos. Eso pues va a facilitar bastante todo el tema del transporte, pues digamos si nosotros estamos comprando las enmiendas es mucho más económico pues transportarlas secas que húmedas, y también va a ser mucho más fácil la aplicación, ¿no? La aplicación de una enmienda seca que una enmienda húmeda. Entonces les recomiendo, pueden tomar pantallazo de lo que están viendo en esta imagen, de las diferentes características que traen estas enmiendas. Si quieren profundizar más también en el tema lo pueden hacer, y si tienen preguntas también con mucho gusto las pueden anotar y cuando nos encontremos pues vamos resolviendo las diferentes preguntas. Muy importante y de resaltar en esta diapositiva algo que es la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno digamos, varía de acuerdo a la enmienda que estemos aplicada y siempre va a estar presente en casi todas las enmiendas orgánicas.
Por ejemplo, para tener un poco más presente lo que es la relación carbono-nitrógeno, no sé, de pronto ustedes o pregúntenle a algún amigo, amiga, a sus padres, conocidos, que si en alguna ocasión han realizado el compostaje o la fermentación, por ejemplo, de la gallinaza. La gallinaza generalmente tiene altos contenidos de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros estamos compostando esta gallinaza o haciendo un abono fermentado, por ejemplo, tipo cachi, y uno está haciendo el volteo, cuando hace ese volteo se percibe un olor amoniacal, pues eso es porque tiene los contenidos de nitrógeno. Y es por eso que, por ejemplo, en un compostaje sería bueno aplicar un producto, por ejemplo, leñoso, que al ser leñoso, por ejemplo, pasto o que tenga altos contenidos de carbono para mejorar la relación entre el carbono y el nitrógeno y así facilitar pues, la mineralización de los nutrientes que tiene esa gallinaza. Bueno, también es importante conocer el pH de la enmienda, porque puede ser que el pH, si usted aplica una enmienda con un pH ácido, es decir, un pH por debajo de 7, pues esto va a afectar definitivamente el pH del suelo. Lo contrario también sucede, si el pH es alto o neutro, pues a veces no tenemos en cuenta, generalmente no tenemos en cuenta este tipo de elementos. Bueno, pienso que de esta diapositiva lo más importante ya lo hemos tratado. Sin embargo, les recuerdo que ustedes pueden pues, pausar este video, pueden tomar nota, pueden hacer preguntas, pueden ampliar también en cada una de las diapositivas que estamos presentando, pueden ampliar más información. Bueno, entonces iniciemos hablando de los diferentes tipos de estiércol. Cuando hablamos de estiércol, bueno, en nuestra región generalmente hablamos del estiércol de los bovinos, del ganado, de los ovinos también, bueno, como lo hablaba hace un momento de la gallinaza. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos estiércoles? Pues que se mineralizan rápido, es decir, que su proceso de descomposición es relativamente rápido, más en nuestro trópico, en nuestras tierras que son pues tienen generalmente no hay inviernos prolongados o las temperaturas son relativamente altas, entonces este proceso de mineralización, es decir, de que cuando se descompone el estiércol, es rápido, entonces eso hace que los minerales, los nutrientes estén más rápido disponibles para las plantas. Entonces ahí pasamos, ahí dice pues efectivamente que la disponibilidad es mejor, precisamente por lo que hablábamos de la mineralización de los nutrientes. La aplicación de los estiércoles van a mejorar la actividad microbiana en el suelo de microorganismos benéficos. Generalmente, bueno, también pueden haber patógenos, pero eso lo miraremos en desventajas. Pero lo que buscamos es que se mejore todo el tema de la actividad microbiana. Entonces, hongos, animalitos que van a estar trabajando en el suelo, que son muy importantes. También pues se solubilizan, es decir que por ejemplo los contenidos de fósforo, bueno de fósforo, de nitrógeno, de potasio, de magnesio, de zinc, de hierro, se disuelven en el agua y pueden ser, al igual que como si fuera un abono o un fertilizante químico, van a ser utilizados por la planta. Bueno, se pueden mezclar para aumentar su efecto en el tiempo. En la diapositiva pasada hablábamos precisamente del proceso de compostaje y básicamente también es tener en cuenta el tema de la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas que pueden inducir la descomposición de la materia orgánica nativa del suelo? O sea, si no se hace un buen proceso, pues si el suelo tiene Ahí es donde es importante tener en cuenta los resultados del laboratorio de suelos. Entonces puede ser que nosotros a veces apliquemos materia orgánica porque sí, pero puede ser que el suelo tenga un buen contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, estas cosas pueden suceder. Pueden contener a veces cantidades de metales pesados, por ejemplo, como el cadmio, en fin.
pueden contener compuestos orgánicos fitotóxicos, como lo hablábamos hace un momento, generalmente parásitos, bacterias, eh, pueden transmitir enfermedades al hombre, a los animales, ¿cierto? Pueden causar salinidad, pueden crear desbalances nutricionales en el suelo, ¿sí? Se pueden presentar pérdidas altas de algunos nutrientes por lixiviación o volatilizzación. Y a veces pues las enmiendas orgánicas casi no aportan humus al suelo. Entonces digamos que eso también es muy importante tener en cuenta. Aunque eso que casi no aportan humus al suelo pues es relativo porque también depende mucho del tipo de materia orgánica que estemos aplicando, ¿no? Entonces, pero sí debemos tener antes cuando nosotros vamos a establecer un proyecto es la siembra de bueno, puede ser la siembra de, de una huerta, de un cultivo de maíz, de un cultivo perenne como el café, como el cacao. Entonces siempre debemos tener en cuenta cuáles son esas características que hacen o cuáles son esas condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo y nosotros debemos planear qué es lo que vamos a aplicar. Entonces aquí en esta diapositiva vemos por ejemplo los contenidos nutricionales, como les hablaba, entonces tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, ¿sí? El porcentaje de humedad. Por ejemplo, ahí se podemos observar que el potasio, en el caso de el estiércol de la oveja, o sea, la caprinasa, tiene un muy alto contenido de potasio, muy superior, el doble, más del doble, si lo comparamos con el de gallina. Claro está también que, digamos, estos números que ustedes ven ahí, estos contenidos, pues son muy relativos, porque también depende, por ejemplo, si estamos hablando de una gallinaza, depende de la cama, del galpón de la gallinaza, del alimento, del tiempo, o sea, entonces pero tener nos permite también, estas tablas nos permiten tener una idea, un acercamiento de qué es lo que posiblemente estemos nosotros aplicando. Ya en la región hay algunas empresas que comercializan estos productos orgánicos y traen sus tablas, porque ellos han enviado estos productos al laboratorio y han estandarizado también su proceso de producción de estas enmiendas orgánicas y entonces pueden compartir una ficha nutricional pues mucho más exacta, ¿no es cierto? Pero pues digamos que, o también se pueden consultar, ya en internet ustedes pueden buscar diferentes estiércoles. Lo que se busca con esta diapositiva es pues socializar, que de alguna forma, así como nosotros compramos un abono químico, un triple 15, entonces en triple 15 estaríamos hablando de que tiene 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio, y así que, así como compramos un triple 15, pues también nosotros en las estiércoles podemos, bueno, y en las diferentes enmiendas que vamos a ver, también tiene sus niveles nutricionales y así como se ven en la tabla. Entonces, en la imagen de abajo, pues aquí dice que cómo se pueden aplicar. Aquí hay una imagen donde hay una especie como de una Vactor, un tanque que debe tener, pues por supuesto, una bomba y muy probablemente es estiércol líquido y entonces lo están aplicando pues en esta forma. Digamos que en la anterior diapositiva hablaba que mejor seco, ¿no? Pero pues aquí esto se ve en lechería, en producciones bovinas de leche principalmente muy grandes, ¿no? Entonces se hace de esa forma. En nuestra región, pues generalmente, como les decía antes, es preferiblemente seco, más fácil, ¿sí? Pues no contamos primero con áreas mecanizables y quizás pues tampoco con la tecnología. Bueno, bien. Otra de las enmiendas que podemos aplicar son los residuos de cosecha, lo que queda de la cosecha. Por ejemplo, en el cultivo del frijol quedan todas esas plantas después de que se secan, lo que nosotros llamamos rastrojo, ¿no? Entonces, cuando aplicamos residuos de cosecha, las ventajas que encontramos
es que se amplía la relación carbono-nitrógeno de lo que les hablaba principalmente. Los residuos de cosecha, pues como son materiales secos, leñosos, lignificados, esos residuos generalmente tienen un mayor porcentaje de carbono. Podríamos decir que es como cuando uno come fibra, ¿no? Es como el carbono es como la fibra para el suelo, entonces ayuda bastante a mejorar pues todas las condiciones y en ocasiones pues también la estructura del suelo. Entonces esa es una gran ventaja de los residuos de cosecha. No requieren procesamiento para ser utilizados, pues porque generalmente ya cuando uno aplica un residuo de cosecha es un residuo que ya es final, que está seco, que está descompuesto, y siempre pues usted que termina la cosecha, pues ahí queda. Entonces, pues lo mejor es utilizarlo, incorporarlo al suelo y eso. ¿Qué desventajas? Pues que en cuanto a nutrientes, como lo veíamos, pues no tienen, de pronto, si comparamos con una tabla de nutrientes, así como esta de los estiércoles en los contenidos de los elementos mayores y menores, pues ahora más adelante que miremos, muy probablemente van a ser más bajos los contenidos, ¿cierto? Entonces no tiene esos mismos contenidos, ¿cierto? También son de lenta descomposición. Hay que tener muy en cuenta cuáles, de dónde proviene ese residuo de cosecha, qué planta estamos y qué planta viene, porque a veces las plantas comparten enfermedades o parásitos, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso el tema de rotación de cultivos es muy importante, uno saber qué viene, qué está sembrando y qué va a sembrar después, precisamente para romper los ciclos de algunos patógenos que quedan en el suelo y que son propios de cada cultivo. Aquí vemos en esta imagen diferentes contenidos nutricionales. Por ejemplo, entonces aquí para poder interpretar la imagen, ustedes van acá a la derecha vemos pues diferentes, por ejemplo el maíz está de color amarillo. Bueno, de pronto aquí hay unos productos que no son muy propios de la región, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la alfalfa, que a veces sí la alfalfa se siembra inclusive como a uno verde a veces. Entonces, por ejemplo, el maíz tiene un contenido, mm, el residuo de cosecha de maíz, o sea, estaríamos hablando de la caña, ¿no? De esa caña de maíz, pues tienen contenidos bajos de nitrógeno, pues ni hablar de fósforo, casi nada, en el potasio. Entonces el maíz tendría un mayor contenido de potasio. Pero si comparamos, por ejemplo, el potasio que contiene el residuo de cosecha de maíz con el que tiene el algodón, pues es más bajo. Entonces, así, digamos que vuelvo y les repito, es lo que se busca con esta imagen es mostrar que las enmiendas también tienen contenidos y aportan nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, pues no es el tema, pero ya cuando uno está haciendo una práctica cultural que es la poda, por ejemplo, en el tema del cacao, cuando uno está podando cacao, se recomienda pues picar muy bien ese residuo de poda para que se descomponga en el suelo y se reabsorban los nutrientes. Pues es algo así, es algo similar de lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Bueno, bien. Importantísimo. Entonces acá digamos que vamos a hablar de algo que es importante, que es el mulch vegetal. El mulch vegetal sería el resultado de utilizar residuos de cosecha. ¿Qué quiere decir mulch? Mulch es como cobertura. Bueno, en este momento no recuerdo bien la traducción. ¿Lo pueden traducir ustedes? ¿Qué traduce mulch? Y ahí vamos a entender un poco mejor qué es el mulch, ¿cierto? El mulch, pero básicamente que el mulch es una cobertura. Una cobertura, ahí como se ve en la imagen en la parte superior derecha, este mulch seco pues es orgánico porque es de un producto vegetal y cuando está aplicado en el suelo, lo que busca es que no emerjan, que no broten las arbences. Los arbences, recuerden que nosotros hemos hablado que los arbences antes los llamábamos malezas y los llamábamos malezas porque van a competir por nutrientes y por agua
y a veces pues por luz también con el cultivo de interés. Entonces acá en la imagen pues vemos que este emulso orgánico pues lo que hace es precisamente evitar esa competencia, promueve mejor el desarrollo del cultivo de nuestro interés y a su vez en el proceso de descomposición natural de este mulch, pues ahí a tener, vamos a tener un aporte de nutrientes, así como lo vimos hace un momento, un aporte de nutrientes. Entonces, aumenta pues la intercepción de la lluvia, el mulch, evita pues obviamente que el agua escurra, que se erosione el suelo. La utilización del mulch es algo muy bueno, es una muy buena práctica para la protección del suelo. Evita que se erosione, que se lo lleve el aire, ¿no es cierto? Que el agua se escurra y en consecuencia pues también mantiene el suelo más fresco, más aire, más digamos menos caliente, más en unas condiciones óptimas se podría decir, pues sin llegar al punto del encharcamiento, pero entonces también las pérdidas por evaporación van a ser menor y entonces eso hace que todas esas son, digamos, son ventajas que son aprovechadas por el cultivo de interés. Ahí en la imagen pues uno podría presumir que lo que vemos en la imagen en la que estamos viendo ahí es maíz o es sorgo o es caña o es pasto de corte, en fin. Entonces, bueno, también puede ser para nuestra región la caña de azúcar, ¿no? Entonces, podría ser. Sin embargo, pues culturalmente hay partes, por ejemplo, donde esto a veces es bastante el producto y prefieren pues retirarlo o quemarlo inclusive, ¿no? Se pueden pues generar plagas, es uno de los inconvenientes con este tipo de mulch. Se pueden también haber pérdida de nutrientes, ¿cierto? Pues cuando se pone el mulch así expuesto al sol y al agua, pues los nutrientes, la incorporación de nutrientes al suelo va a ser mucho menor que si los incorporamos directamente al suelo, ¿cierto? Y bueno, y dificulta algunas prácticas culturales, o sea, pues si nosotros estamos con un mulch de estos así y vamos de pronto a hacer algo que hacemos en la región que es, lo llamamos el aporque, ¿no? Que es a veces teníamos la costumbre de aporcar las planticas, de sacar tierra del medio de las calles, pues eso ya no es muy común. O de pronto también vamos caminando por entre la calle y nos enredamos y entonces ahora inclusive las personas prefieren aplicar, para evitar los arbences, aplicar control químico, porque es más económico quizás, pero pues estamos afectando también el suelo, ¿no? Bueno, otro de los elementos otro de los elementos que nosotros vemos acá como enmienda que se pueden aplicar, recuerden, la enmienda es lo que se aplica previamente al establecimiento del cultivo. Entonces, bueno, ustedes dirán en este momento, pero yo puedo aplicar el mulch o yo puedo aplicar un estiércol o un compost después de establecido el cultivo. Claro que sí, pero entonces ya no sería una enmienda, sino como una fertilización orgánica. Entonces, por eso en este momento hago esa aclaración, porque estamos hablando es de la enmienda. La enmienda, vuelvo y le repito, es todo aquello que se aplica antes de la siembra, que nosotros lo vamos a aplicar y con eso nosotros vamos a dar unas condiciones especiales al suelo, óptimas en lo posible para que esa semilla o esa planta que estamos sembrando en el suelo se desarrolle de la mejor forma y nosotros podamos beneficiarnos de ese cultivo y obtener el mejor beneficio. Entonces, por eso es que se le llaman enmiendas, porque pueden decir ustedes, ah, no, es que eso es un abono, eso sí, si usted lo aplica ya durante el cultivo, pues ya no es una enmienda, es un fertilizante orgánico, ¿cierto? Un abono, lo que estamos aplicando. Entonces, el compost es un producto generalmente que ya se ha descompuesto. Puede ser, el compost generalmente no es el resultado de un solo producto, sino que son pilas, generalmente se organizan en pilas y usted va colocándolo por capas o lo va mezclando y pues uno realiza esas mezclas con esos diferentes componentes,
Sí, puede ser estiércol, de residuos de cosecha, todo lo que sea material orgánico pues se puede compostar y se ubican en pilas, así como se ve en la imagen. En la imagen vemos diferentes pilas, diferentes formas de compostar. Digamos que una de las grandes ventajas que tiene el compost es que no requiere tanto volteo, tanta manipulación. Por ejemplo, en las avícolas, en la industria de la avicultura, cuando se producen pollos de engorde que son de ciclo rápido, ciclos menores a 50 días, entre 40, bueno, menores a 40 días. Entonces, la producción de materia orgánica de pollináceas pues, es muy rápida y estar manipulando, haciendo tratamientos, pues entre más manipulación o tratamiento se le dé a esas pilas de materia orgánica, pues más costoso va a ser. Entonces, digamos que el compostaje es una técnica en la que se disminuyen los volteos, en las que se hacen las pilas, bueno, generalmente las pilas se les debe hacer una protección del agua, ¿no es cierto? Y dejamos que el tiempo efectúe. Bueno, también a veces en el compostaje se pueden aplicar microorganismos, en fin. Pero digamos que la característica principal del compostaje es que no se hacen muchos volteos. Si ustedes quieren, en la web, en internet se consiguen muchas técnicas de compostaje y también documentos de investigación del compostaje para que ustedes vayan de pronto analizando cuáles son esas materias primas, esos estiércoles o diferentes productos que puedan compostar. Y el compostaje pues es algo genial para la aplicación como enmienda. Entonces, del beneficio, pues es económico, lo hablábamos hace un momento, vuelve y juega la relación de carbono-nitrógeno. Ya, pues digamos que cuando hacemos un compostaje, nosotros podríamos pensar también en un balance nutricional. Cuando hablamos de nutrición, recordemos que estamos hablando de los contenidos, por ejemplo, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de hierro, de zinc, boro, de manganeso. Bueno, entonces si nosotros conocemos cuáles son esos contenidos de los elementos que estamos compostando, podríamos de alguna forma nosotros hacer un compostaje enriquecido que tenga, por ejemplo, más nitrógeno, más potasio, o manganeso, en fin. Importantísimo y de resaltar de esta diapositiva que el producto del compostaje es biológicamente estable. Cuando nosotros ya aplicamos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros ya aplicamos un producto compostado, es un producto, por ejemplo, que ya no tiene temperatura, ya no está caliente, o sea, entonces eso significa que toda la actividad biológica, es decir, que los microorganismos ya actuaron, ya mineralizaron, y es un producto que debe ser... que uno puede aplicar en el suelo pues con mucha tranquilidad. Entonces es decir, no es lo mismo que usted aplique un producto no compostado, hablemos de una gallinaza, ¿sí? O un estiércol de res recién salido, o sea, fresco. No, usted debe aplicarlo con mucho más cuidado que si lo va a aplicar ya compostado. Si usted lo aplica compostado, pues no va a haber problema, no va a haber tanto problema. Digamos, el riesgo de dañar el suelo, porque cuando lo aplicamos productos no compostados, corremos el riesgo, aparte de contaminar y maltratar el cultivo, el que vamos a sembrar, inclusive que no prospere, también corremos el riesgo de dañar el suelo, ¿cierto? Se reduce el riesgo de fitotoxicidad, claro, porque cuando se está haciendo el compostaje las temperaturas aumentan y al aumentar la temperatura eso hace que la probabilidad de que hayan patógenos y tóxicos en eso pues se disminuye. Desventajas, se pierden nutrientes, sí, como les decía, a veces, por ejemplo, el nitrógeno es muy volátil, se volatiliza con rapidez. Se pueden presentar malos olores si no hay una buena aireación. Digamos, eso es una de las dificultades que a veces las personas evitan, por eso hacer compostajes, ¿cierto? Y más trabajo pues es más dinero. Entonces, generalmente, digamos que
en la agricultura comercial, pues no se utilizan mucho este tipo de enmiendas orgánicas precisamente por el costo, bueno, a veces en algunos lugares del mundo por la dificultad de conseguir materias orgánicas, materiales, pero también porque eso implica más dinero, ¿no es cierto? Implica más dinero en la aplicación. Entonces aquí vemos también, por ejemplo, un compost, aunque aquí lo que vemos es una ficha técnica donde tenemos diferentes, la composición del nitrógeno, el porcentaje de fósforo, de calcio, de magnesio, la capacidad de intercambio catiónico, pero estos productos muy seguramente que están acá, aquí dice que es una fuente central ganadera, o sea, ellos o sea, aquí está la fuente, muy seguramente ellos hicieron un compostaje, ese compostaje lo enviaron a un laboratorio de suelos, digamos, porque en el laboratorio de suelos pues no solamente van a hallar los componentes de un suelo, sino pues de cualquier producto orgánico que uno envíe, y allá pues hallaron que estos son los componentes. Pero les digo, o sea, inclusive si ustedes tienen la posibilidad, tienen de pronto en sus fincas un producto orgánico que saquen con bastante frecuencia, pues podrían ustedes mandar ese resultado al laboratorio para saber qué contiene. Sería genial, ¿no? Sería genial, una muy buena inversión. Se habla mucho de este otro elemento, es el lombricompost. Bueno, el vermicompost hace referencia principalmente, o se conoce en el medio, lo conocemos, es como el lixiviado, el líquido. Bueno, el lombricompost o vermicompost, pues ahí como lo dice la diapositiva, va a depender de la materia prima que utilicemos para alimentar la lombriz. Sin embargo, pues ahí dice que contiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más de fósforo, 5 veces más de potasio, 2 veces más de calcio, que el material orgánico que ingirieron, ¿sí? Entonces, pues eso también es muy relativo, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que cuando usted utiliza la lombriz roja californiana para el procesamiento de una materia orgánica, pues lo que hace es potencializar, aumentar la cantidad de nutrientes disponibles, porque digamos, en ese proceso en que la lombriz trabaja, no solamente trabaja la lombriz, sino que en esa cama del lombricultivo también trabajan muchos otros organismos que en ese proceso de descomposición de esa materia orgánica lo que van a hacer es enriquecerla, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta, pues una cosa es nosotros tener, por ejemplo, una producción lechera o de ceba estabulada, recogemos el estiércol de los bovinos, lo aplicamos a la lombriz y ese va a ser un producto muy diferente al que si nosotros tenemos de pronto un restaurante y entonces salen muchos productos vegetales y eso lo aplicamos a la lombriz. Entonces, al hacer el análisis de las composiciones nutricionales de este lombricompuesto, de este vermicompost, pues va a haber diferencias porque las materias primas fueron diferentes, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué es lo que estamos aplicando. Pero eso, digamos que hace igual el humus de lombriz, el lombricompost es muy bueno. Mire, entonces ahí vemos que unas características especiales interesantísimas, que es un pH que tiende a ser neutro, ¿sí? Tiende a ser neutro el pH del humo de lombriz, ¿no? El contenido de materia orgánica es supremamente alto, bueno, el nivel del nitrógeno no es tan alto, la relación carbono-nitrógeno está muy bien, 9 y 13, ese es un número, los invito y las invito para que ustedes miren, o de pronto más adelante vamos a hacer vamos a hablar específicamente de la relación carbono-nitrógeno. Pienso que es un tema que merece un análisis especial. Bueno, entonces digamos que ahí viene esta diapositiva, vemos, y les recuerdo pues que ojalá estén ustedes anotando preguntas que tengan. Ahí pues arriba, en esta diapositiva ahí, vemos que ahí dice no, está tachado, ¿no es cierto? Acá pues es que a veces, digamos, esto se ve inclusive mucho ahora en redes sociales, ¿no? Que dicen
lo que el mundo está prohibiendo, que lo que no saben, comparta este video. Entonces a veces es como propaganda negativa que pues lo que hace es incentivar, ¿no? Pues el humus de lombriz es muy bueno, es uno de los productos excelentes, todos sus subproductos, si nosotros lo pudiésemos trabajar sería genial, tan genial como este que estamos viendo acá, el tema de los abonos verdes, ¿no? Entonces, los abonos verdes son plantas que se siembran en el terreno que nosotros vayamos a sembrar, ¿sí? Que deben tener algunas características, por ejemplo, tener una gran cantidad de biomasa, es decir, que tenga mucha hoja, que sea bastante la masa vegetal que produce este abono verde, que se descomponga rápido, que crezcan rápido. Entonces, cuando hablamos de abonos verdes, digamos que lo que hay que tener en cuenta es que el abono nosotros lo podamos incorporar al suelo. Es decir, que usted sembró esta planta, como se ve aquí en la imagen, y aquí está pasando una máquina y la máquina lo incorpora, lo revuelve al suelo. ¿Cuándo? Cuando el abono está verde. Entonces, por ejemplo, si no, es que yo eché un cultivo de maíz, eché un cultivo de frijol y después entonces, cuando ya terminó el cultivo, está el rastrojo, le pasé el arado por encima y entonces es un abono verde. No, porque pues el frijol no está verde, está seco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando está verde, pues es cuando estamos nosotros recibiendo los mejores aportes de nutrientes como el nitrógeno. Hay bastantes abonos verdes que tienen esa capacidad de absorber, de asimilar y sintetizar el nitrógeno atmosférico, y cuando usted hace esta aplicación pues lo está fijando en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, es importantísimo, mire, puede mejorar las propiedades físicas del suelo. Entonces a veces tenemos suelos pesados que llamamos nosotros arcillosos. Entonces David decía, es como darle la fibra al suelo cuando nosotros estamos así como que llaman duros del estómago. Entonces, ¿qué les recomiendan? Pues consumir fibra. Lo mismo podríamos decir que sucede en los suelos, ¿no? Entonces, eh, esas son una de las características importantísimas que tienen los abonos verdes. Los abonos verdes en nuestra región no son una práctica, digamos, muy común, pero sí es una práctica que inclusive en lo personal, a mi criterio, recomiendo muchísima. Deberíamos incorporarla, deberíamos trabajarla porque le hace bastante bien al suelo cuando nosotros estamos pensando en conservar los suelos, en enriquecerlos, en que en sus propiedades físicas y químicas mejoren, ¿no? Entonces, bueno, pues acá hay unas recomendaciones, unas desventajas quizás. Si usted aplica un abono verde, usted establece un abono verde en un lugar donde las lluvias son pocas, pues el abono verde es una planta y le va a consumir agua, ¿sí? Entonces va a demandar unos requerimientos como cualquier planta, ¿no? Ojo, es muy importante también tener en cuenta que, que ese abono verde que estemos sembrando primero sea un abono verde. Entonces, cuando vayamos a sembrar una planta para incorporar al suelo, estudiémosla. Vuelvo y le repito, en la web, inclusive ustedes pueden buscar en el Google Académico, digitan Google Académico, van a investigaciones, buscan abonos verdes y ahí ustedes podrán encontrar diferentes referencias bibliográficas, investigaciones sobre abonos verdes, porque no toda planta va a ser un abono verde, ¿sí? O sea, entonces, ¿por qué les digo esto? Por ejemplo, si estamos hablando de un abono verde que se ha tomado como un arbense, es decir, que no es un cultivo comercial, pues probablemente este abono debemos nosotros incorporarlo en el suelo antes de que florezca, antes de que eche semilla y de pronto se nos convierta también en una planta invasiva, en un problema, ¿no es cierto? Entonces, los abonos verdes, pues desde mi punto de vista son muy buenos, pero sí debemos planificarlo y conocer muy bien qué es lo que vamos a utilizar como abono verde. Entonces acá pues digamos que esta es una investigación que se hizo en Villavicencio,
con algunas herbenses pues propios también de la región. Ustedes los pueden digitar si quieren ver más sobre, conocerlos más sobre ellos. Y ahí están pues también, como lo hemos hablado, la incorporación del nitrógeno, del fósforo, del potasio. Y mire, por ejemplo, aquí esta canavalia que está acá en color verde, la cantidad, lo que hablábamos hace un momento, la cantidad de nitrógeno que le aporta al suelo. Estamos hablando que en este estudio está aportando más de 140 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, si usted hace la comparación, por ejemplo, 100 kilos de urea, creo que tienen más o menos 46. Bueno, en este momento no tengo aquí el dato, digamos, exacto, si no lo recuerdo mal, 100 kilos de urea tienen, espérenme un segundito, voy a consultar aquí, voy a mirar a ver cuánto nitrógeno puede tener un kilo de urea, es que no, perdón, la urea, no lo recuerdo en este momento de memoria, se me pasó, concentración de nitrógeno en la urea. Bueno, en la urea comercial, ¿no? Porque es la urea que sí, 46 exactamente. Entonces, digamos que si yo compro un bulto de urea que trae 50 kilos, es decir, que cada 100, que dos bultos son 46 kilos, prácticamente que esta canavalia me está reemplazando ¿cuántos bultos serían? 46, pongámoslo de 50, casi que lo de 6 bultos, bueno, me han contado 6 bultos de urea, 6 bultos de urea se pueden sustituir con la aplicación de esta canavalia. Claro, entonces dirán, no, pero es que ¿cuánto cuesta sembrar la canavalia? ¿Cuánto cuesta incorporarla al suelo? Y ahí es donde el tema se pone pues complicado, porque igual la persona que está utilizando, uno pues tampoco, digamos, la persona que esté utilizando un abono verde, pues muy probablemente el interés del agricultor, de uno como agricultor, pues es sembrar un cultivo y obtener una ganancia económica, pues a partir de eso, o sea, es un negocio, ¿no? Entonces, pues ya en la aplicación digamos, si uno empieza a comparar económicamente, pues probablemente sea más rápido, más efectivo aplicar una urea, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a ver entonces otras, no, pero es que el tiempo que va, la disponibilidad, que va a tener ese nitrógeno en el suelo, pues va a ser mucho mayor con un abono verde. Aparte de eso, la incorporación de carbono al suelo va a ser mucho mejor. Vamos a mejorar las características, o sea, yo los invitaría para que también le demos importancia y valor a lo que es la conservación del suelo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí es donde empezamos pues a nosotros como a analizar también las posibilidades. Bueno, entonces los abonos verdes son geniales. Bueno, aquí como lo hablábamos hace un momento, pues hay que hacerle manejo, hay que hacerle un manejo importante, hay que evitar que las plantas pues florezcan, echen semillas, se nos conviertan en un problema. Aquí también habla sobre la sola. La sola es como una lentejita verde que cubre los estanques. En estanques, pues en piscicultura, hace muchos años se utilizaba la sola porque también puede ser inclusive un alimento para peces, pero pues se reproduce bastante rápido, ¿no? Y entonces a veces se convierte en un problema, entra en conflicto con el cultivo de los peces, y por eso la sola, pero aquí también digamos, pues no es útil, bueno, la sola no se utiliza en explotaciones comerciales piscícolas, pero aquí también nos dice que la sola puede ser utilizada como abono verde, ¿sí? Como abono verde, entonces dice que se absorbe rápido, efectivamente ella se descompone muy rápido. Aporta entre 25 y 30 kilogramos de nitrógeno por cada 10 toneladas de material fresco que se incorpora al suelo, o sea, fresco. Recuerden que la sola tiene bastante contenido de agua, y bueno, sin embargo, pues, ojo, tampoco no es uno llegar y huir la sola y la boté ahí sobre el suelo, así como así. Bueno, en este momento se me ocurre que podría inclusive ser como un mulch, ¿no?
Son temas interesantes que nosotros podríamos evaluar. Bueno, residuos sólidos urbanos. También depende muchísimo de qué estemos hablando. Entonces, cuando hablamos de residuos sólidos urbanos en las zonas urbanas, cuando estamos cerca a las ciudades producen también, por ejemplo, en las podas de los parques, las casas del mercado, en fin, residuos sólidos urbanos pueden ser muchísimos, ¿no? Entonces, pues digamos que el manejo de los residuos urbanos, pues sí, tienen materia orgánica, es lo mismo, pero digamos que una de las desventajas, como lo dice ahí, es el tema de los contaminantes, como el plástico, como el vidrio. Es decir, sí les recomendaría mucho que si estamos pensando en un producto que venga de estos residuos sólidos urbanos, pues tener muchísimo cuidado, pues que no vayamos de pronto nosotros a trasladar una contaminación a nuestros suelos. Sin embargo, pues lo estamos viendo acá, hay ciudades, hay municipios que tienen unas muy buenas plantas de tratamiento de residuos y podría uno pensar en utilizar este tipo de productos como enmiendas, ¿no? Al igual que los otros que hemos hablado, pues tienen sus contenidos de materia orgánica, y tienen también sus problemas, sobre todo el tema de la toxicidad, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos también una composición. Este es un estudio súper antiguo en Medellín, 1981, de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Medellín. Pues ustedes ven ahí también que se encuentra, ¿no? Como lo hablamos, tiene plástico, que pues aparentemente es un porcentaje muy bajo, pero lo tiene. Entonces yo pues en lo personal, y bueno, y más que todo también uno, con estos números uno debe también reflexionar de si la materia orgánica o las enmiendas orgánicas que estoy consiguiendo tienen algún tipo de contaminante, ¿no? Porque pues digamos que la contaminación es algo que ya está en muchos lugares. Las aguas hervidas, bueno, las aguas hervidas sí, digamos que será algo que muy probablemente en nuestra región en el mediano o largo plazo empiecen a darse cuando se estén estableciendo las PETAR, ¿no? Entonces, ¿qué se van a hacer con esos residuos que quedan, esos limos, esos lodos que quedan al finalizar del tratamiento de agua? Entonces, digamos que acá vemos, por ejemplo, una ficha técnica de los lodos de aguas servidas de una ciudad. Entonces, pues al igual que todos los otros materiales, tienen contenidos de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, azufre, cobre, hierro, zinc, ¿sí? En fin, y que tienen las ventajas, pues tienen algún contenido de humus que puede ser bueno para el suelo, es una alternativa pues digamos que realmente utilizar, y ya hay países desarrollados, muy desarrollados, por ejemplo como Japón. En Japón tienen unas plantas de tratamiento muy buenas, y sobre esos residuos, sobre este tipo de lodos, ellos cultivan hortalizas para el consumo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le han dado un buen proceso de higiene, tienen unos procesos muy controlados, muy estandarizados, ¿no? Y entonces, digamos que ellos pueden utilizar eso pues con tranquilidad. Por el momento pienso que nosotros en nuestras regiones pues hay que tenerlo en el radar, ¿sí? O sea, es decir, tener presente que puede ser un producto que en el mediano y largo plazo podamos utilizar, pero que debemos tener, porque inclusive aquí en esta diapositiva vemos que quizás son mayores, o bueno, se ven que son mayores las desventajas que las ventajas. Requieren un procesamiento antes de ser aplicado, tienen altos e importantes composición de elementos tóxicos y contaminantes, pueden ser metales pesados, inclusive mercurio, en fin, pueden transmitir enfermedades por los contenidos de parásitos, de bacterias, si no se hace, pueden generar malos olores. Bueno, entonces digamos que en la medida en que las políticas ambientales y las tecnologías aplicadas, porque las tecnologías pues ya están, faltan es como aplicarlas en nuestra región. Bueno, en fin. Y al igual, digamos que aquí tenemos un cuadro pues, súper chévere,
donde se hace una comparación entre la relación carbono-nitrógeno, que les hablé que es importante, los aportes de nutrientes, el aporte de humus y la velocidad de descomposición. Ustedes pueden ver ahí, digamos, esta comparación, comparar el mus vegetal con los estiércoles o el abono verde, y ahí tendríamos pues una información de cuál puede ser la enmienda, la mejor enmienda. Que la mejor enmienda, digamos al final diría, a criterio personal, que la mejor enmienda es la que nosotros tenemos disponible en la finca y que nosotros podemos controlar, o sea, es decir, que nosotros podemos compostar o que nosotros podemos trabajar para aplicar en el suelo. Esa es la mejor enmienda. Si la tenemos ahí, sabemos si es buena, si es mala y digamos nosotros también podemos darles el tratamiento a esa enmienda. Enmiendas, recordemos que la enmienda es todo aquello que se aplica, la palabra enmienda hace referencia a todo aquello que se aplica a antes de establecer el cultivo. Si ya aplicamos un compost o un estiércol, un lombricompost, cuando el cultivo está establecido, pues definitivamente estaríamos hablando de una fertilización orgánica con productos o abonos orgánicos. Bueno, estimados aprendices, entonces vamos a hacer una actividad, las vamos a proponer ahí en la plataforma, una actividad para afianzar el conocimiento. Antes, pues también en el transcurso como les decía de un principio, espero que hayan tomado apuntes. Si no, pues pueden volver a repetir el video cuantas veces quieran, lo pueden pausar y también pueden profundizar en todos esos temas que ustedes crean que sean pertinentes. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo pues muy atento a todas esas inquietudes que ustedes tengan, que hayan surgido en el desarrollo de este video. Muchísimas gracias.